El sol del mediodía pegaba con ganas cuando el niño Candelario Cande Zavala, de apenas 5 años, se bajó de la parte trasera de la camioneta destartalada, todo lleno de polvo y con los ojos hinchados de tanto llorar. El chofer ni siquiera esperó a que agarrara su morralito con ropa. Arrancó de inmediato, dejando una nube de polvo rojizo que se le pegó a la cara al pequeño como si fuera maquillaje barato. Allí, en medio del camino de tierra, rodeado de cactus y mezquites, el niño se quedó parado como chinicuil fuera del maguey. El hambre le apretaba la panza desde hacía 2 días, desde que su tía Remedios le dijo que ya no podía seguir cuidándolo. «Mijo, yo ya crié a mis hijos, ahora te toca rascarte con tus propias uñas», fueron las últimas palabras que escuchó antes de ser aventado a esa camioneta. Candelario era chiquito como un colibrí, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que llamaba la atención. Cuando veía cualquier cosa con motor o máquina, se quedaba hipnotizado, como si entendiera el lenguaje de esos hierros viejos mejor que las palabras de los adultos. La sed empezó a apretar cuando vio en el horizonte una cerca de alambre de púas, y más lejos una hacienda grande medio amarillenta por el tiempo. Con las piernitas temblorosas, comenzó a caminar por el camino, tropezando con las piedras y arañándose con las ramas secas de la maleza. Fue entonces que apareció en el camino un hombre viejo en un jeep destartalado, levantando polvo como si fuera tractor en tierra seca. El viejito frenó de golpe cuando vio a esa criaturita sola bajo ese sol infernal. Era don Erasmo Herrera, hacendado de 78 años que todo el mundo en la región conocía como don Erasmo. Pelo blanquito, piel curtida de sol y lluvia y un gesto medio adusto de quien ya ha visto muchas cosas feas en la vida. «Ay, chamaco, ¿qué andas haciendo aquí solito con este solazo?», preguntó don Erasmo, bajándose del jeep con dificultad. Las piernas le dolían por la artritis, pero el corazón se le ablandó en el momento en que vio a esa criaturita. Candelario intentó explicar, pero la voz le salió tan bajita, casi un susurro. «Mi tía. Ella dijo que ya no podía. Me dejaron aquí, en el camino», y comenzó a llorar de nuevo. Pero eran lágrimas secas porque el cuerpecito ya no tenía más agua para desperdiciar. Don Erasmo suspiró hondo. Él vivía solo hacía 15 años, desde que su esposa Amparito se fue al cielo, y no entendía nada de niños, pero tampoco podía dejar que ese niño muriera de sed en el camino como perro callejero. «Súbete ahí al jeep, mijo. Vamos a ver qué hacemos». La voz era grave, medio gruñona, pero en el fondo tenía una ternura escondida. Durante el trayecto hasta la hacienda San Benito, Candelario se quedó calladito, agarrado a su morralito con ropa y mirando todo con ojos muy abiertos. Veía las cabras flaquitas pastando en medio de los cactus, los pájaros volando alto para huir del calor, y sentía el olor de tierra seca mezclado con el combustible del jeep. La hacienda de don Erasmo era grande, con más de 200 hectáreas de tierra, pero estaba medio abandonada. La casa, que un día fue blanca, ahora estaba amarillenta por el tiempo y necesitando una buena pintada. En el patio, gallinas escarbaban debajo de un mango antiguo y al fondo había un cobertizo grande, donde se oía el ruido de máquinas viejas oxidándose. «Entra, chamaco, voy a darte agua y algo para comer», dijo don Erasmo, pero la voz no tenía mucho cariño. Era más obligación que otra cosa. Dentro de la casa todo era sencillo pero limpio. Muebles antiguos, una televisión pequeña que hacía ruido y el olor a café viejo mezclado con tabaco de mascar. Candelario bebió agua como pajarito sediento y comió un pedazo de queso añejo con tortilla que el viejito le ofreció. «¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer contigo?», rezongó don Erasmo, rascándose la barba blanca. «Yo no sé cuidar niños. No, nunca tuve hijos. Nunca entendí de esas cosas». Candelario bajó la cabeza, ya acostumbrado al rechazo. En todos los lugares en los que había estado,
Siempre llegaba la hora de irse. Siempre había algún motivo. Daba mucho trabajo, comía demasiado, lloraba por la noche, no obedecía bien. Yo puedo ayudar, dijo con la vocecita temblorosa. Sé hacer algunas cosas, sé barrer, sé cargar agua, sé... Tienes 5 años, chamaco. ¿Qué vas a saber de trabajo? Don Erasmo se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga de quien se estaba sintiendo acorralado por la situación. En esa primera noche, Candelario durmió en un colchón viejo en el suelo de la sala, oyendo a los grillos cantar allá afuera y los ronquidos de don Erasmo en la habitación. La casa era demasiado silenciosa, diferente de los lugares llenos de gente donde había vivido antes. Aquí solo estaba él y ese viejito malhumorado que claramente no quería a un niño estorbándole la vida. Al día siguiente temprano, mientras don Erasmo tomaba café y leía un periódico viejo, Candelario salió al patio. Fue ahí que sus ojos brillaron por primera vez desde que llegó. En el cobertizo grande, debajo de una lona agujereada, había una máquina amarilla gigante que parecía un monstruo dormido. Era una cosechadora John Deere, toda empolvada y con apariencia de abandono. Pero para los ojos del niño, esa máquina era la cosa más hermosa del mundo. Se quedó parado ahí, mirando cada detalle, cada curva del metal, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. «¡Sal de ahí, chamaco!», gritó don Erasmo cuando vio a Candelario acercándose a la máquina. «Eso no es un juguete, es una cosa cara, cuesta más de 7 millones de pesos». Pero era demasiado tarde. El niño ya se había enamorado de esa máquina. Y sin saberlo, don Erasmo también ya estaba empezando a acostumbrarse a la presencia de esa criaturita que apareció de la nada en su vida solitaria. Los días fueron pasando despacio. Candelario ayudaba en lo que podía. Barría el patio, daba de comer a las gallinas, cargaba leña para la estufa. Pero siempre que podía, se escapaba al cobertizo para quedarse mirando la cosechadora. Don Erasmo fingía que estaba enojado, pero en el fondo comenzó a sentir una compañía que hacía mucho tiempo no tenía. Una semana después, a la hora de la comida, Candelario juntó coraje para preguntar: «Don Erasmo, ¿por qué esa máquina está parada ahí?». El viejito suspiró hondo y contó que hacía 3 años la cosechadora había dado problemas. Ya había llamado a mecánicos de la ciudad, ya había gastado una fortuna, pero nadie conseguía hacerla funcionar de nuevo. «¿Está ahí parada, comiendo polvo y dándome pérdidas? ¿Puedo echarle un ojo?», preguntó Candelario con los ojos brillando. Don Erasmo casi se ahogó con el frijol. «¿Estás loco, chamaco? ¿Tienes 5 años? ¿Cómo vas a meterle mano a una máquina de esas?». Pero algo en la insistencia del niño lo conmovió. Tal vez era la soledad de tanto tiempo solo. Tal vez era la curiosidad genuina de esa criatura, o tal vez era solo la desesperación de quien ya había intentado todo y no tenía nada más que perder. «Está bien, puedes mirar. Pero solo mirar, ¿eh? No vayas a tocar nada». Candelario pasó la tarde entera circulando alrededor de la cosechadora, como si estuviera leyendo un libro gordo. Miraba cada tornillo, cada manguera, cada pieza, con una concentración que impresionaba. Don Erasmo se quedó espiando desde lejos, medio desconfiado, pero también curioso. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja, Candelario volvió a casa con una expresión pensativa. Durante la cena se quedó callado, masticando despacio el camote cocido y el pedazo de cecina. «¿Qué te pasa, chamaco? Tienes cara de espanto», preguntó don Erasmo. «Don Erasmo», comenzó Candelario hesitante. «Creo que sé cuál es el problema de la máquina». El viejito dejó de masticar y miró al niño con cara de incredulidad total. «¿Cómo que sabes cuál es el problema?». «Es que cuando veo las máquinas como que las entiendo. Desde chiquito siempre supe cuando algo andaba mal. ¿Y esa su cosechadora?».
Candelario se detuvo, con miedo a que el viejito se riera de él. ¿Esa mi cosechadora qué? No está averiada de verdad. Tiene algo diferente, algo que los mecánicos de la ciudad no entendieron. Don Erasmo se quedó callado por un tiempo largo, mirando a ese niño chiquito que hablaba de máquinas como si fueran personas. Por un momento, un recuerdo distante pasó por su cabeza, el recuerdo de su propio padre, que también tenía un don especial con las máquinas. «Mijo», dijo finalmente, «si tú logras hacer que esa cosechadora funcione, te doy un lugar en esta casa para el resto de la vida». Candelario sintió el corazón latir muy rápido. Por primera vez en mucho tiempo tenía una oportunidad real de quedarse en algún lugar, de no ser mandado lejos de nuevo. Pero también sentía un miedo terrible. ¿Y si no lo conseguía? ¿Y si solo era otro niño loco diciendo tonterías? ¿Puedo intentar, don Erasmo? El viejito miró hondo en los ojos del niño y vio ahí una determinación que hacía mucho tiempo no veía en nadie. Puedes intentar, sí, pero si estropeas algo, no voy a estropear, no, lo prometo. En esa noche Candelario apenas consiguió dormir. Se quedó dando vueltas en el colchón, pensando en la cosechadora, imaginando cada pieza, cada conexión. Sentía que había algo importante ahí, algo que podía cambiar su vida para siempre. Del otro lado de la pared, don Erasmo también estaba despierto, preguntándose si había hecho lo correcto. Confiar en un niño de 5 años para meterle mano a una máquina de 7 millones de pesos parecía una locura total. Pero algo en el gesto del niño había despertado una esperanza que ya pensaba que había muerto junto con su esposa. Cuando el gallo cantó, anunciando el nuevo día, los dos ya estaban despiertos, cada uno pensando en la misma cosa. ¿Será que esa máquina vieja iba a ser la oportunidad de una nueva vida para ambos? Pero ni Candelario ni don Erasmo imaginaban que, escondido detrás del panel de la cosechadora, había un secreto que iba a cambiar no solo la vida de ellos, sino de todo el mundo. Que conocía la historia de la hacienda San Benito. El sol apenas había salido cuando Candelario ya estaba de pie, lavándose la cara en la palangana de aluminio y preparándose para el día más importante de su vida. Don Erasmo aún roncaba en la habitación, pero el niño no conseguía quedarse parado. La cosechadora lo llamaba como canto de sirena. En el cobertizo, la luz tenue del amanecer entraba por los agujeros del tejado de zinc, haciendo que el polvo bailara en el aire. Candelario quitó la lona de la máquina con cuidado, como quien desvela un regalo. La John Deere amarilla estaba ahí, imponente como un gigante dormido, pero el niño veía en ella algo que los adultos no conseguían ver. Comenzó subiéndose a la máquina, sus piernitas flaquitas apenas alcanzando los escalones. El asiento del conductor estaba rajado por el sol, los mandos empolvados, pero cuando Candelario puso las manos en el volante, sintió una conexión extraña, como si la máquina tuviera vida propia. ¡Ay, chamaco! ¡Bájate de ahí ya! Don Erasmo apareció en el cobertizo en pijama y chanclas, con cara de quien despertó asustado. Te dije que solo miraras, no que te subieras a la maldita. Perdón, don Erasmo, pero necesito sentir la máquina por dentro para entenderla bien, explicó Candelario sin bajarse. Es como si tuviera un alma, ¿sabe? Y esa alma está sufriendo. El viejito se detuvo en medio del reclamo. Esas palabras lo conmovieron de una manera extraña. Su padre, don Teodoro Herrera, siempre decía lo mismo sobre las máquinas, que tenían alma y que quien supiera hablar con ellas podía hacer milagros. Está bien, chamaco, pero si rompes algo, tú te las verás con San Pedro, rezongó, pero ya estaba curioso por ver lo que el pequeño iba a descubrir. Candelario pasó la mañana entera examinando cada rincón de la cosechadora. Descubrió que no era una máquina común. Tenía modificaciones que él nunca había visto en ningún lado.
Piezas soldadas de forma diferente, circuitos eléctricos que parecían haber sido hechos a mano, conexiones que no seguían el patrón normal. Don Erasmo, esta máquina fue modificada por alguien muy inteligente, dijo el niño a la hora de la comida, mientras comía arroz con frijoles y un pedazo de pollo de rancho. Aquí hay cosas que ni existen en el mercado. ¿Cómo dices, chamaco? Es que parece que alguien inventó unas piezas nuevas, unas formas diferentes de hacer que las cosas funcionen. Quien le metió mano sabía mucho más que cualquier mecánico normal. Don Erasmo tragó saliva. Hasta entonces, él nunca le había contado a nadie la verdad sobre esa cosechadora, ni a los mecánicos de la ciudad, ni a los vecinos curiosos. Era un secreto que guardaba hacía más de 20 años. Candelario, dijo despacio, esta máquina fue de mi padre. Él murió hace 15 años, pero antes de eso pasó toda la vida inventando cosas, mejorando máquinas, creando soluciones que nadie más conseguía entender. Los ojos del niño brillaron como estrellas. Entonces por eso es diferente. Su abuelo era un inventor. Así es. Don Teodoro Herrera era conocido en todo el estado por conseguir hacer que cualquier máquina funcionara mejor que cuando salía de la fábrica. Pero también era terco como mula vieja. Nunca quiso vender sus proyectos, nunca quiso asociarse con empresa grande. Decía que las invenciones eran para ayudar a la gente del campo, no para enriquecer a empresarios de la ciudad. A partir de ese día, don Erasmo comenzó a ayudar a Candelario de verdad. Contaba historias del padre mientras el niño manipulaba la máquina. Explicaba cómo funcionaban las modificaciones, mostraba trucos que solo quien vivió toda la vida en el campo sabía, pero las dificultades eran enormes. Muchas piezas estaban oxidadas por el tiempo, otras se habían roto y necesitaban ser rehechas desde cero, y lo peor de todo, no tenía dinero para comprar piezas nuevas, y las piezas originales de esa cosechadora costaban una fortuna. «Vamos a tener que buscar solución en la chatarra, mijo», dijo don Erasmo en una tarde calurosa. «Aquí en el pueblo siempre nos las ingeniamos con lo que tenemos». Fue entonces que comenzó la parte más difícil de la historia. Candelario y don Erasmo pasaron semanas enteras en el depósito de chatarra del pueblo, buscando piezas que pudieran servir. El niño aprendió a negociar con don Anselmo Mendoza, dueño del depósito de chatarra, un hombre regordete y simpático que quedó impresionado con la inteligencia del niño. ¡Ay, don Erasmo! Este niño entiende de máquinas más que muchos ingenieros titulados, decía Anselmo cada vez que Candelario conseguía identificar una pieza útil en medio de la chatarra. Pero no todo era color de rosa. Una tarde, volviendo del depósito de chatarra en la caja de la camioneta de don Erasmo, la llanta se reventó justo en medio del camino. Era final de tarde, el sol aún castigaba y no había vulcanizadora cerca. Los dos se quedaron ahí a la orilla del camino, sudando como cerdos, intentando cambiar la llanta con las herramientas viejas que tenían en el carro. «Mijo, creo que hoy vamos a pasar la noche aquí mismo», dijo don Erasmo, cansado y desanimado. A los 78 años, aquel esfuerzo todo estaba pesando. Fue ahí que Candelario mostró por primera vez su determinación de hierro. Agarró la llave de cruz, que era casi del tamaño de él, y comenzó a aflojar los tornillos solo. Llevó más de una hora, sudó como burro en la sierra, pero consiguió cambiar la llanta sin ayuda de nadie. «¿Dónde aprendiste eso, chamaco?», preguntó don Erasmo impresionado. «Aprendí viendo a otros hacerlo. Cuando uno no tiene padre ni madre, aprende que tiene que valerse por sí mismo desde temprano», respondió Candelario, pero la voz le tembló un poco. Aún le dolía hablar de la familia que no tenía. En esa noche, llegando a casa, don Erasmo miró al niño de una manera diferente. Ya no era solo un niño abandonado que había recogido por lástima. Era alguien especial,
alguien que tenía una fuerza interior que él nunca había visto en nadie. Las semanas fueron pasando y el trabajo en la cosechadora fue avanzando despacio. Candelario descubrió que el mayor problema no estaba en el motor, como todos pensaban, sino en el sistema hidráulico. Las mangueras especiales que el abuelo de don Erasmo había inventado se habían resecado con el tiempo y estaban fugando aceite para todos lados. Estas mangueras no las voy a encontrar en ningún lado, dijo Anselmo cuando ellos llevaron una para que la viera. Esto fue hecho especial, tiene una trama diferente, una goma que yo nunca vi. Van a tener que inventar una solución. Fue cuando Candelario tuvo una idea descabellada. Don Erasmo, ¿y si hacemos las mangueras desde cero? Su abuelo ha de haber dejado algún diseño, alguna explicación de cómo las hacía. Chamaco, mi padre murió hace 15 años. Si tenía algún papel, ya se lo han de haber comido las termitas. Pero Candelario no se rindió. Pasó días buscando en toda la casa, hurgando en baúles viejos, cajones atascados, cajas empolvadas en el desván. Don Erasmo pensaba que era una pérdida de tiempo, pero dejó que el niño buscara. Fue un jueves lluvioso, cuando el viento sacudía las tejas y el agua goteaba en varias cubetas esparcidas por la casa, que Candelario hizo un descubrimiento increíble. Buscando detrás de un ropero antiguo, encontró un portafolio de cuero medio roído por los ratones. Dentro del portafolio había decenas de dibujos hechos a mano, todos firmados por T. Herrera, inventor. Eran proyectos detallados de modificaciones para tractores, cosechadoras, bombas de agua, molinos de viento, todo dibujado con una precisión increíble, con medidas exactas y explicaciones escritas a mano con letra esmerada. Don Erasmo, lo encontré, gritó Candelario corriendo hacia la sala con el portafolio en las manos. Cuando don Erasmo vio aquellos dibujos, los ojos se le llenaron de lágrimas. Era como si su padre hubiera vuelto a la vida por unos minutos. Chamaco, yo pensé que había perdido todo esto en el temblor que hubo aquí hace 10 años. ¿Cómo fue que sobrevivió este portafolio? Estaba escondido detrás del ropero. Su abuelo ha de haberlo puesto ahí para protegerlo. En esa noche, los dos se quedaron hasta la madrugada estudiando los dibujos. Candelario conseguía entender aquellos proyectos como si hubiera sido el propio don Teodoro quien le hubiera enseñado. Era impresionante cómo un niño de 5 años conseguía comprender cosas tan complejas. Aquí está todo explicado, dijo Candelario, apuntando a un dibujo específico. Su abuelo inventó una forma de hacer mangueras que duran 3 veces más que las normales, usando una mezcla de caucho con fibra de ixtle. ¿Y cómo vamos a conseguir hacer eso, chamaco? No tenemos fábrica, no tenemos equipo. Candelario se quedó pensativo por algunos minutos, estudiando los dibujos con cara de concentración total. Don Erasmo, ¿y si le pidiéramos ayuda a la gente de la universidad? Ellos tienen laboratorio, tienen equipo, y si les mostramos estos proyectos, van a querer ayudar. Don Erasmo movió la cabeza. Chamaco, la universidad es cosa para gente rica, gente estudiada. Nosotros somos solo un viejito y un niño del rancho. ¿Quién nos va a hacer caso? Tenemos que intentarlo, don Erasmo. Si no intentamos, nunca vamos a saber si funciona. Fue así que, en una mañana de sábado, los dos se subieron a la camioneta y fueron para Ciudad de México, con el portafolio de dibujos y una fe del tamaño del mundo. Candelario estaba nervioso como chile en vinagre, pero determinado a conseguir ayuda para hacer que la cosechadora funcionara de nuevo. Llegando a la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron directo al Departamento de Ingeniería Mecánica. La recepcionista miró a aquellos dos, un viejito de ropa sencilla y un niño pequeño con cara de desconfianza. ¿Tienen cita? La doctora Xochitl Guzmán solo atiende con cita programada. No tenemos, señorita, pero es urgente.
Tenemos unos proyectos aquí que creo que le van a interesar a la doctora, dijo don Erasmo, medio apenado. La recepcionista iba a mandarlos a volar cuando Candelario abrió el portafolio y mostró uno de los dibujos. La mujer se quedó boquiabierta. Nunca había visto proyectos tan detallados y bien hechos. «Espérense ahí», dijo ella, y fue a llamar a la doctora. Xochitl. Guzmán era una mujer de unos 50 años, pelo canoso recogido en un chongo, lentes de aumento grueso y un gesto serio de quien pasa la vida estudiando. Cuando vio los dibujos, se quedó en silencio por varios minutos, estudiando cada detalle. «¿Dónde consiguieron esto?», preguntó finalmente. «Fue mi abuelo quien lo hizo», dijo Candelario con orgullo. «Él era inventor aquí de México. Niño, estos proyectos están unos 30 años por delante de lo que existe hoy en el mercado. Quien hizo esto era un genio. Fue así que comenzó una sociedad que nadie esperaba». La doctora Xochitl quedó tan impresionada con los proyectos de don Teodoro que decidió ayudar. Pero puso una condición: quería estudiar todos los dibujos y tal vez hasta publicar un trabajo sobre las invenciones del viejito. «Puede estudiar a gusto, doctora», dijo don Erasmo. «Mi padre siempre quiso que sus invenciones ayudaran al máximo de gente posible. Asista hasta el final. Usted no va a arrepentirse. Comente lo que usted piensa que va a acontecer. Su opinión es muy importante y se suscriba en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante, pero cuando estaban saliendo de la universidad, felices con el acuerdo, sucedió algo que cambió todo». En el estacionamiento, Candelario vio a un hombre de traje sacando fotos de la camioneta de ellos. Cuando el hombre se dio cuenta de que lo habían visto, guardó la cámara rápidamente y salió corriendo. «Don Erasmo, ese hombre estaba fotografiando nuestro carro». «Deben ser paranoias tuyas, chamaco. ¿Quién va a querer sacar fotos de nuestra carcacha vieja?». Pero Candelario estaba seguro de lo que había visto, y algo en el gesto de aquel hombre lo dejó con un frío en la barriga. Era como si hubieran tocado algo peligroso, algo que algunas personas no querían que saliera a la luz. En el viaje de vuelta a la hacienda, mientras la camioneta se sacudía en el camino lleno de baches y el sol se ponía detrás de las montañas, ni Candelario ni don Erasmo imaginaban que aquellos proyectos del viejito don Teodoro escondían un secreto que podía valer millones de pesos, y que había gente dispuesta a hacer cualquier cosa para poner las manos en ellos. Los días que siguieron trajeron una alegría que Candelario nunca había sentido en la vida. La doctora Xochitl mandó por paquetería algunas piezas especiales que consiguió en el laboratorio de la universidad, y finalmente pudieron comenzar a fabricar las mangueras usando la fórmula del viejito don Teodoro. El niño trabajaba desde que salía el sol hasta que caía la noche, con una dedicación que impresionaba hasta a don Erasmo. Pero la felicidad duró poco. Un martes por la mañana, cuando Candelario estaba soldando una conexión en el sistema hidráulico, apareció en la hacienda un hombre de traje azul manejando un carro negro brillante. Era el mismo hombre que habían visto en el estacionamiento de la universidad. «Buenos días», dijo el hombre, quitándose el sombrero y mostrando una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. «Mi nombre es Florencio Aragón, represento a Aragón y Asociados. Supe que tienen algunos proyectos interesantes de ingeniería». Don Erasmo sintió un escalofrío en la espina dorsal. Alguna cosa en aquel hombre no olía bien. ¿Y dónde fue que el señor oyó hablar de eso? «Ah, las noticias corren rápido cuando se trata de innovación tecnológica», dijo Florencio, los ojos brillando de avaricia. «Estamos preparados para hacer una oferta generosa por los proyectos del señor Teodoro Herrera». Candelario, que estaba escondido detrás de la cosechadora, oyó todo y sintió el corazón acelerarse. ¿Cómo aquel hombre sabía el nombre del abuelo de don Erasmo? ¿Y cómo sabía sobre los proyectos?
Los proyectos no están a la venta, respondió don Erasmo, seco como cuero viejo. Señor Herrera, usted no entiende. Estamos hablando de mucho dinero, 10 millones de pesos por los dibujos. Es una fortuna para un hombre de su edad. Y ya le dije que no están a la venta. Ahora haga el favor de salir de mi propiedad. La sonrisa de Florencio desapareció como pompas de jabón. Señor Herrera, sería una pena si alguna cosa mala aconteciera por causa de una decisión mal pensada. A veces proyectos importantes desaparecen. A veces acontecen accidentes con personas tercas. Fue ahí que Candelario no aguantó más y salió de detrás de la máquina. «¿El señor está amenazando a mi abuelo?» Florencio miró al niño con desprecio. «Ah, tenemos aquí al pequeño mecánico. Niño, esto es conversación de adultos. Vuelve a tus juguetes. Él no es mi abuelo de sangre, pero es de corazón. Y nadie va a amenazar a mi familia», gritó Candelario, temblando de rabia pero firme como un mezquite. Don Erasmo sintió una emoción extraña oyendo al niño llamándolo familia. Hacía 15 años que nadie se refería a él de esa forma. «Chamaco, vuelve a casa». «Yo resuelvo esto aquí». Florencio soltó una risita maliciosa. «Qué conmovedor. Bien, señores, voy a dejar mi tarjeta aquí. Cuando cambien de idea, y van a cambiar, solo tienen que llamarme». Tiró la tarjeta al suelo y se fue, levantando polvo como torbellino. En aquella noche, los dos apenas consiguieron dormir. Candelario se quedó dando vueltas en el colchón, pensando en el hombre de traje y en las amenazas. Don Erasmo andaba por la casa como león enjaulado, checando las ventanas y la puerta varias veces. «Don Erasmo, no deberíamos buscar a la policía». «Chamaco, aquí en el rancho la policía tarda 3 horas en llegar cuando la llaman. Y además, ¿qué vamos a decir? ¿Que un hombre nos ofreció dinero y nosotros no quisimos vender? Se van a reír en nuestra cara». Fue así que comenzó el período más difícil de la vida de los dos. Durante el día intentaban trabajar en la cosechadora, pero vivían mirando hacia el camino, esperando que el hombre de traje volviera. Por la noche, cualquier ruido los dejaba en alerta. Una semana después, la situación empeoró mucho. Candelario despertó temprano para dar de comer a las gallinas y descubrió que alguien había envenenado a 5 de ellas durante la madrugada. Los animales estaban todos tirados en el patio con espuma en la boca. «Esto fue un aviso», dijo don Erasmo, la voz temblando de rabia. «Quieren mostrar que pueden llegar aquí cuando quieran». 2 días después, se reventó la llanta de la camioneta, no por accidente, sino por causa de clavos que alguien había esparcido en la entrada de la hacienda. En la semana siguiente, la bomba de agua se averió de forma misteriosa, dejándolos sin agua entubada. Candelario, que siempre había sido valiente, comenzó a sentir miedo de verdad. No por él, sino por don Erasmo. El viejito estaba adelgazando, durmiendo mal, y Candelario veía que toda aquella presión le estaba haciendo daño a su salud. «Don Erasmo, si el señor quiere vender los proyectos, yo entiendo», dijo el niño una noche, mientras cenaban frijoles solos porque no habían conseguido ir al pueblo a comprar carne. «Jamás, chamaco. Mi padre no creó esas invenciones para enriquecer a buitres como ese Florencio. Él quería ayudar a la gente del campo, no dar ganancias a empresas grandes, pero las cosas estaban quedando insostenibles. La presión psicológica, los pequeños sabotajes, la sensación constante de estar siendo vigilados, todo eso estaba destruyendo la paz que habían conquistado. Fue entonces que sucedió algo que cambió el rumbo de la historia. Un jueves por la mañana, cuando Candelario estaba probando el sistema hidráulico de la cosechadora, la doctora Xochitl apareció en la hacienda manejando un jeep de la universidad, acompañada de 2 hombres que él no conocía. «Candelario, don Erasmo, necesito hablar con ustedes urgentemente», gritó ella, aún bajándose del carro. «Doctora, ¿sucedió algo?», preguntó don Erasmo preocupado.
Sucedió, sí. ¿Recuerdan que les dije que iba a estudiar los proyectos de don Teodoro? Pues bien, descubrí algo increíble. Esos proyectos no son solo brillantes, contienen soluciones para problemas que la industria mundial aún no ha conseguido resolver. Uno de los hombres que vinieron con ella se presentó. Mi nombre es Everardo Paz. Soy ingeniero del INIFAP. La doctora Xochitl me mostró los dibujos y yo puedo garantizar estas innovaciones pueden revolucionar la agricultura mexicana. El otro hombre también se presentó. Yo soy Darío Lemus, abogado especializado en propiedad intelectual. Vine aquí porque ustedes necesitan registrar esas patentes urgentemente antes de que alguien robe las ideas. Candelario y don Erasmo se miraron. Doctora, a nosotros nos están amenazando por causa de esos proyectos, dijo el niño. ¿Amenazando? ¿Por quién? Contaron sobre Florencio Aragón, sobre los sabotajes, sobre el clima de terror que se había instalado en la hacienda. El abogado Darío se puso muy serio. Ese Florencio trabaja para Aragón Asociados, una empresa que se ha especializado en comprar patentes baratas y después venderlas caras a multinacionales. Ellos ya han hecho eso con varios inventores mexicanos, siempre usando presión e intimidación. ¿Y qué es lo que podemos hacer?, preguntó don Erasmo. Primera cosa, vamos a registrar todas las patentes a nombre de la familia Herrera. Segunda cosa, voy a entrar con una acción contra Aragón Asociados por intimidación y tentativa de coacción. Fue ahí que Everardo Paz dio la noticia más increíble de todas. Don Erasmo, si estas patentes son registradas y licenciadas correctamente, ustedes pueden ganar millones de pesos por año solo con las regalías. Candelario casi se desmaya. Millones de pesos. Ellos que estaban comiendo frijoles solos y preocupándose con el dinero para comprar petróleo para el quinqué. Pero hay un problema, continuó el ingeniero. Para probar que las invenciones funcionan, necesitamos que la cosechadora esté funcionando perfectamente. Ella es la prueba viva de que los proyectos de don Teodoro realmente eran revolucionarios. Ella está casi lista, dijo Candelario con los ojos brillando. Solo falta ajustar unas conexiones y hacer unas pruebas. Entonces, vamos a acelerar el proceso. Traje algunos equipos del INIFAP para ayudar en las pruebas finales. Durante 3 días, la Hacienda San Benito se convirtió en un verdadero laboratorio a cielo abierto. Everardo Paz trajo instrumentos de medición precisos. La doctora Xochitl instaló sensores en la cosechadora y Darío comenzó a preparar toda la documentación para el registro de las patentes. Candelario trabajaba como hormiga, ajustando cada detalle de la máquina. Era impresionante ver cómo un niño de 5 años conseguía entender y operar equipos tan complejos. Los adultos se quedaban boquiabiertos viendo al niño explicar el funcionamiento de cada sistema como si fuera un ingeniero graduado. Pero Florencio no estaba parado. El martes por la mañana apareció en la hacienda con 2 hombres grandes, claramente guardaespaldas, contratados para intimidar. Señor Herrera, última oportunidad. 20 millones de pesos por los proyectos, pero la oferta vale solo hasta mañana. Ya le dije que no estoy interesado, respondió don Erasmo, pero la voz le tembló un poco viendo aquellos hombres enormes. ¡Qué pena! Realmente una pena. Florencio miró hacia la cosechadora, donde Candelario trabajaba bajo la supervisión de Everardo Paz. Sería terrible si sucediera un accidente con esa máquina. Equipos agrícolas son peligrosos, especialmente cuando son operados por niños inexpertos. Everardo Paz se levantó y encaró a Florencio. Señor, soy funcionario del INIFAP, y todo lo que está sucediendo aquí está siendo documentado oficialmente. Cualquier tentativa de sabotaje será considerada crimen contra patrimonio público de la investigación mexicana. Florencio retrocedió, pero la mirada de él era de odio puro.
Ustedes se van a arrepentir de haberse metido en esto, ingeniero. Se van a arrepentir mucho. En aquella tarde, cuando los hombres de Florencio se fueron, Candelario llamó a don Erasmo a un rincón. «Abuelo, tengo miedo, no por mí, sino por usted. Esos hombres son peligrosos». Don Erasmo abrazó al niño, sintiendo que de hecho se había vuelto abuelo de corazón. «Chamaco, toda la vida yo fui cobarde. Cuando mi Amparito murió, yo me cerré para el mundo. Cuando mi padre murió, guardé las invenciones de él en un baúl y nunca hice nada con ellas. Pero ahora, contigo aquí, yo aprendí que vale la pena luchar por lo que es correcto. Pero ¿y si nos lastiman? Entonces, vamos a enfrentarlos juntos. Familia es eso, chamaco. Es estar juntos en la hora buena y en la hora mala». En la mañana siguiente, jueves, llegó finalmente el momento de la prueba definitiva. La cosechadora estaba completamente restaurada, con todas las modificaciones del viejito don Teodoro funcionando perfectamente. Everardo Paz había traído una computadora portátil para medir la eficiencia de la máquina, y la doctora Xochitl filmaba todo para documentar el experimento. Candelario subió al asiento del conductor, ajustó los espejos, que aún quedaban altos de más para él, y puso la mano en la llave de encendido. El corazón latía como tambora de banda. «Ándale, mi niña», susurró a la máquina, usando el apodo cariñoso que había inventado para ella. «Muéstrale a toda esta gente de lo que eres capaz». Giró la llave. El motor ronroneó bajito, después agarró fuerza y finalmente rugió con la potencia de siempre. Pero algo era diferente. El ronroneo era más suave, más eficiente. Las modificaciones del viejito don Teodoro realmente hacían la diferencia. Candelario accionó el sistema hidráulico. Las varillas se movieron con precisión milimétrica. Las mangueras nuevas aguantaron la presión sin fugar ni una gota de aceite. «Era perfecto, Dios mío», susurró Everardo Paz, mirando a los números en la computadora. «Esta máquina está operando con 40% más eficiencia que una cosechadora convencional. Esto es imposible. Nada es imposible cuando tienes a un genio como inventor y a un niño milagroso como mecánico», dijo la doctora Xochitl con lágrimas en los ojos. Pero la alegría duró poco. En el horizonte, una nube de polvo anunciaba la llegada de varios carros. Florencio estaba volviendo, y esta vez no venía solo. «Muchachos, creo que la fiesta se va a poner más animada», dijo don Erasmo con una valentía que no sentía hacía años. Candelario apagó la cosechadora y se bajó, pero se quedó del lado de la máquina como si estuviera protegiendo su creación. Miró a don Erasmo, a la doctora Xochitl, a Everardo Paz y Darío Lemus. Eran su familia ahora, no de sangre sino de elección. «Vengan cuando quieran», murmuró bajito. «Estamos listos». Pero ni él imaginaba que lo que estaba por acontecer iba a revelar un secreto que cambiaría no solo la vida de ellos, sino la historia entera de la familia Herrera. Un secreto que el viejito don Teodoro se llevó a la tumba y que estaba escondido en el lugar más improbable posible. Los carros se aproximaban, levantando una nube de polvo rojizo que parecía anunciar tormenta. Florencio Aragón venía adelante, manejando un carro negro, seguido por más 3 vehículos llenos de hombres. Candelario contó al menos 10 personas bajándose de los carros, todas con cara de quien no estaba ahí para conversar. «Doctora, lleve al niño para dentro de la casa», dijo don Erasmo, pero Candelario se agarró al brazo de él. «No voy a dejarlo solo, abuelo. La familia se queda junta en la hora del peligro». Everardo Paz se posicionó al lado de ellos, segurando firmemente un portafolio con todos los documentos de las patentes. «Florencio, ustedes están invadiendo propiedad privada. Eso es delito. Delito es robar invenciones que podrían beneficiar a la humanidad entera», respondió Florencio con cinismo. «Señores, última oportunidad.
40 millones de pesos por los proyectos y nunca más van a tener problemas en la vida. ¿Y si no aceptamos?, preguntó don Erasmo, ya sabiendo la respuesta. Entonces van a descubrir lo difícil que es vivir sin paz. Accidentes acontecen, haciendas se incendian, personas mayores se enferman. Las amenazas de Florencio eran claras como el agua. Fue en ese momento tenso que sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los hombres que vinieron con Florencio se aproximó a la cosechadora y paró, con cara de quien había visto un fantasma. «Jefe», dijo el hombre, la voz temblando, «esta máquina, yo ya la vi antes». «¿Cómo dices, Joaquín?», preguntó Florencio, irritado con la interrupción. «Mi padre trabajó en ella hace más de 20 años. Era mecánico del señor Teodoro Herrera. Él siempre decía que esta cosechadora era especial, que tenía secretos que ni el propio dueño sabía». Candelario sintió un escalofrío. ¿Secretos que ni el propio dueño sabía? ¿Cómo así? El hombre llamado Joaquín miró al niño con expresión extraña. «Niño, mi padre contaba que el señor Teodoro no inventó aquellas modificaciones solo. Él tenía un socio, un hombre más joven que desapareció de un día para otro». «¡Mentira!», gritó don Erasmo. «Mi padre siempre trabajó solo». «No, señor. Mi padre hablaba que eran dos inventores, el señor Teodoro y un muchacho llamado Ramiro Silos. Ellos trabajaban juntos hasta que sucedió alguna cosa y Ramiro desapareció del pueblo». Candelario sintió el mundo dar vueltas. Ramiro Silos, el mismo apellido de él. ¿Sería coincidencia? «Joaquín, deja de decir tonterías», ordenó Florencio. «Estamos aquí para negocios, no para historia antigua». Pero Joaquín no conseguía parar de mirar a Candelario. «Niño, ¿cuál es tu nombre completo?» «Candelario Silos», respondió el muchacho sin entender por qué esa información era importante. «Silos». Joaquín quedó pensativo. «Niño, tu padre se llamaba ¿cómo?». Yo no conocí a mi padre. Solo sé que murió cuando yo era bebé. Mi madre también. Fue ahí que don Erasmo sintió las piernas temblar. Una memoria antigua, enterrada hacía años en el fondo de la mente, comenzó a formarse. Ramiro Silos. Él se acordaba de ese nombre. Era el joven mecánico que trabajaba con su padre cuando él era niño. Un muchacho talentoso que de repente desapareció del pueblo, dejando atrás una novia embarazada. «Dios del cielo», susurró don Erasmo. «Candelario». Mi padre siempre hablaba de un Ramiro Silos que trabajaba con él. Él desapareció del pueblo hace más de 20 años, dejó a una muchacha embarazada y nunca más se supo de él. Candelario sintió el corazón dispararse. «Usted creo que tú no eres solo un niño que apareció de la nada en mi vida, no. Creo que eres sangre de mi familia de verdad. Hijo de Ramiro Silos, nieto de quien ayudó a mi padre a crear estas invenciones». La revelación cayó como un rayo. Florencio y sus hombres quedaron en silencio, sin entender bien lo que estaba sucediendo. La doctora Xochitl cubrió la boca con las manos, emocionada. Everardo Paz movía la cabeza, impresionado con la coincidencia increíble. «Pero, ¿cómo fue que yo fui a parar tan lejos de aquí?», preguntó Candelario, con lágrimas en los ojos. Joaquín, que había estado callado, habló de nuevo. «Mi padre contaba que Ramiro Silos tuvo que huir del pueblo porque descubrió alguna cosa peligrosa, algo sobre las invenciones que podía poner la vida de él en riesgo». «¿Qué tipo de cosa peligrosa?», preguntó Darío Lemus. «No sé bien. Mi padre decía que los proyectos del señor Teodoro y de Ramiro eran tan avanzados que empresas grandes de otros países querían robar las ideas. Ramiro descubrió que había gente espiándolos y resolvió desaparecer para proteger a la familia». Don Erasmo se aproximó a Candelario y lo abrazó fuerte. «Niño, ahora yo entiendo por qué tú entiendes tanto de máquina. No es solo talento, no. Es herencia de familia. Tu padre era un genio
Igual que tú, Candelario lloró como niño que era, pero no de tristeza, era de alivio. Finalmente había descubierto de dónde venía, quién era su familia de verdad, y entendió por qué se sentía tan conectado con aquella cosechadora. Ella había sido construida también por su padre. Florencio, viendo que la situación se estaba saliendo de control, resolvió partir para la fuerza. «Basta de charla barata. Joaquín, agarra los proyectos». Pero Joaquín miró a Florencio y movió la cabeza. «No voy a robar a la familia de mi difunto patrón. No, mi padre me crió para tener honra». «Entonces estás despedido», gritó Florencio, furioso. Fue en ese momento que otros hombres de Florencio comenzaron a titubear también. Viendo a un niño pequeño llorando en los brazos de un viejito, entendiendo que eran familia de verdad, algunos de ellos se acordaron de sus propios hijos y nietos. «Jefe», dijo otro de los guardaespaldas, «esto no está bien, no. Es un niño y un viejito. Nosotros no somos bandidos para robar a una familia». Florencio se puso rojo de rabia. «Banda de incompetentes, ustedes no entienden lo que está en juego aquí. Esos proyectos valen millones». Fue entonces que Everardo Paz abrió el portafolio y mostró un documento oficial. «Señor Florencio, todas las patentes ya fueron registradas a nombre de la familia Herrera Silos. Y más, descubrimos que su empresa está siendo investigada por la Policía Federal por apropiación indebida de propiedad intelectual». «Eso es mentira». «No lo es», dijo Darío Lemus, mostrando su teléfono. «Acabo de recibir un mensaje. La Policía Federal está en camino. Parece que otros inventores que ustedes robaron finalmente resolvieron denunciar». Florencio miró alrededor y vio que estaba solo. Sus propios hombres se habían apartado de él, avergonzados de hacer parte de aquella tentativa de robo. El hombre que parecía tan poderoso por la mañana ahora estaba aislado y derrotado. «Esto no va a quedar así», amenazó, volviendo para el carro. «Ustedes se van a arrepentir, señor Florencio», gritó Candelario, soltándose del abrazo de don Erasmo. «Usted puede irse, pero nunca más vuelva aquí. Esta tierra es de mi familia y la familia se protege». Después que Florencio se fue, la hacienda San Benito quedó en silencio por algunos minutos. Era como si todo el mundo necesitara procesar lo que había acontecido. Candelario había descubierto sus orígenes, don Erasmo había descubierto que no estaba solo en el mundo, y las invenciones de la familia finalmente iban a recibir el reconocimiento que merecían. «¿Y ahora, qué va a acontecer con nosotros?», preguntó Candelario. Everardo Paz sonrió. «Ahora ustedes van a quedar ricos. Las patentes registradas van a rendir regalías por muchos años. Pero más importante que eso, ustedes probaron que la inteligencia mexicana puede competir con cualquier lugar del mundo». En los meses que siguieron, la vida en la hacienda San Benito cambió completamente. Con el dinero de las regalías, don Erasmo consiguió modernizar toda la propiedad. Construyó un taller moderno para Candelario, reformó la casa, compró equipos nuevos. Candelario comenzó a estudiar por correspondencia, pero también pasó a recibir visitas de estudiantes de ingeniería de todo México que venían a aprender con el niño genio del pueblo. Él nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Continuaba sencillo, trabajador y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. La cosechadora viró atracción turística de la región. Personas venían de lejos solo para ver la máquina que un niño de 5 años había arreglado usando los proyectos del abuelo y del padre que nunca conoció. Candelario siempre hacía cuestión de contar la historia completa, honrando la memoria de don Teodoro Herrera y Ramiro Silos. Don Erasmo, que a los 78 años pensaba que la vida ya había acabado, descubrió que en realidad estaba comenzando una nueva fase. Viró profesor informal enseñando a jóvenes mecánicos de la región.
Y más importante, viró abuelo de corazón de un niño especial que apareció en su vida cuando él más necesitaba. La doctora Xochitl publicó un libro sobre las invenciones de don Teodoro y Ramiro, que se tornó referencia mundial en ingeniería agrícola. Everardo Paz desarrolló nuevas tecnologías basadas en los proyectos antiguos, revolucionando la agricultura mexicana. Darío Lemus viró abogado oficial de la familia, protegiendo otras invenciones que Candelario comenzó a crear. Hasta Joaquín, el exfuncionario de Florencio, ganó un empleo en el nuevo taller de la hacienda. Él conocía historias sobre Ramiro Silos que ayudaron a Candelario a entender mejor quién fue su padre. Descubrió que Ramiro era un hombre valiente que prefirió renunciar a todo para proteger a la familia, aun sabiendo que nunca más podría ver al hijo. Un año después del día en que Candelario apareció en el camino polvoriento, la hacienda San Benito recibió una visita especial. El presidente de la República en persona vino a conocer al niño que honró a México. Candelario, que ahora tenía 6 años y estaba bien más listo, recibió una medalla de honor al mérito científico. «Señor presidente», dijo Candelario en la ceremonia, «yo quiero dedicar esta medalla a mi abuelo don Erasmo, que me acogió cuando yo no tenía a nadie, a mi bisabuelo don Teodoro y a mi padre Ramiro, que crearon esas invenciones para ayudar a la gente de México, y a todos los niños huérfanos de México. Ustedes no están solos. Familia no es solo quien tiene la misma sangre». Viró símbolo de que en México nacen personas capaces de superar cualquier dificultad, de que la inteligencia y la determinación pueden vencer cualquier obstáculo. En aquella noche, después de que todas las autoridades se fueron y la hacienda volvió al silencio de siempre, Candelario y don Erasmo se sentaron en la veranda para tomar café y conversar, como hacían todas las noches. «Abuelo, ¿usted cree que mi padre estaría orgulloso de mí?» Don Erasmo miró al nieto de corazón, que ahora estaba grande y fuerte, con ojos brillantes de inteligencia y bondad. «Familia es quien se queda a tu lado en la hora buena y en la hora mala». El discurso del niño emocionó al país entero. «Niño, tengo certeza de que tu padre está mirando desde arriba y sonriendo. Él dio la vida para protegerte y ahora ve que valió la pena cada sacrificio y usted no se arrepiente de haberme acogido en aquel camino. Arrepentirme. Niño, tú salvaste mi vida. Yo estaba mirando un viejo amargado y solitario. Tú me enseñaste que nunca es tarde para recomenzar, que la familia se construye con amor, no solo con sangre». Candelario sonrió y abrazó al abuelo. Allí, en aquella veranda sencilla, bebiendo café en jarras de peltre y oyendo el canto de los grillos, ellos tenían todo lo que necesitaban, uno al otro. La cosechadora amarilla continuaba en el cobertizo, funcionando perfectamente siempre que necesitaban usarla. Pero ahora ella no era solo una máquina, era el símbolo de una familia que se reencontró a través de las generaciones, de sueños que se realizaron contra todas las probabilidades y la prueba de que en el pueblo nace gente que no tiene miedo de ningún desafío. Candelario creció y se tornó uno de los mayores ingenieros de México, siempre inventando soluciones para ayudar a la gente del campo. Don Erasmo vivió hasta los 95 años, tiempo suficiente para ver al nieto graduarse, casarse y tener hijos. Y cuando llegó su hora de partir, partió en paz, sabiendo que había cumplido la misión de criar a aquel niño especial que apareció en su vida como un regalo del cielo. La historia del niño huérfano que arregló una cosechadora de 7 millones de pesos viró leyenda en todo México. Pero para quien conoció a Candelario Silos de cerca, la parte más bonita de la historia no eran las invenciones ni la fama. Era la prueba de que el amor de familia puede nacer en los lugares más improbables y que a veces los mayores tesoros de la vida llegan hasta nosotros disfrazados de problemas. Y así,
en aquel pedacito de México donde el sol nace primero y la esperanza nunca muere. Dos personas solitarias encontraron una familia entera uno en el otro, probando que en México siempre hay espacio para un milagro más, una historia más de superación, una prueba más de que mexicano no se rinde nunca.